Bueno, vamos a empezar esta mañana primeramente agradeciendo al Señor por este día y luego voy a dar una introducción para entrar a nuestro tema de hoy, que es el pacto davídico. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias por esta mañana que podemos estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, para entenderla más, Señor. Ayúdanos, guíanos. Señor, que en esta mañana podamos comprender un poco más acerca de esta promesa que has dado, Señor, y la cual la has cumplido. Y que de esa manera, Señor, podamos enriquecer nuestro conocimiento y, Señor, avanzar en nuestra vida de santificación por medio del conocer y de entender tu palabra. Señor, ayúdanos, te ruego. Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo. Guíanos con tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy estamos en el pacto davídico. Pero antes de entrar al pacto davídico, yo quiero hacer simplemente un resumen, porque nosotros estamos ahora mismo en el reino de Israel, viendo los pactos que forman parte de ese reino, que son el pacto, ¿Angélica? Muy bien, el pacto sinaítico, muy bien, y el pacto davídico, muy bien. Las preguntas que yo voy a hacer son muy necesarias para que podamos formular una introducción de modo que podamos aterrizar en el pacto davídico y podamos comprender bien. ¿Qué es lo que se promete en el reino? Primeramente, ¿con quién se inaugura el reino de Israel? No, tampoco. Tampoco. Muy bien, con Abraham. El reino de Israel se inaugura con Abraham. Vamos a poner acá esto, hagan de cuenta que es como una base. Y acá vamos a poner pacto. Lili, justifique su respuesta. ¿Por qué se inaugura con el pacto abrahámico el reino de Israel? Excelente. Ese es el fundamento del pacto abrahámico. Una promesa terrenal en donde a Abraham se le anuncia o se le promete un pueblo. Se le promete una heredad y se le promete que reyes saldrían de sus lomos. Por lo que nosotros podemos decir que el pacto abrahámico es la inauguración del reino de Israel. Luego nosotros vemos que luego del pacto abrahámico, ¿qué viene? Pacto sinaítico o pacto mosaico. Dijimos que podíamos llamarle pacto mosaico siempre y cuando nosotros entendamos que Moisés, excelente, Moisés no es la cabeza federal de ese pacto. ¿Por qué yo lo estoy colocando de esa manera? Ya lo voy a explicar. Y luego, ¿qué viene después? ¿Por qué lo estoy colocando de esa manera? Primeramente, porque el pacto abrahámico es el fundamento del reino de Israel. El pacto sinaítico o el pacto mosaico legisla lo que acá se inauguró. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que la condición para permanecer en el pacto abrahámico era ¿cuál? La circuncisión. Todo hombre debía ser circuncidado para poder entrar dentro del pacto abrahámico en sentido de heredar la tierra prometida. Sin embargo, nosotros vemos que en el pacto sinaítico todas las leyes y el conjunto de leyes se hace mucho más claro y se hace mucho más evidente porque nosotros vemos que el Señor le da a Moisés la ley judicial, la ley moral y la ley ceremonial. Civil o judicial, moral, ceremonial. Y lo único que hacía esa legislación era, o mejor dicho, ese pacto, era legislar lo que acá ya fue anunciado. Y vemos el mismo patrón. Haz esto para obtener esto. Y habíamos dicho nosotros que en este pacto, el inconveniente que nosotros encontrábamos, ¿cuál era? Acá. No teníamos
cabeza federal. Cuando nosotros decimos cabeza federal, nos estamos refiriendo a aquella persona con la que Dios entra en pacto. Y es importante siempre hacer esta aclaración. Tristemente, muchas iglesias hoy siguen hablando de pactar con Dios, trae tus bienes, trae tu dinero y a cambio vas a recibir bendición. Nosotros vimos que ese no es el patrón de la Biblia. El hombre no puede hacer eso con Dios. Es Dios quien decide entrar en pacto con el hombre y no el hombre con Dios. Porque esa no es una relación natural de la criatura con Dios. Entonces Dios condesciende a hacer un pacto y siempre que haya un pacto, a pesar de que se pida cosas en el pacto, tanto acá como acá, nosotros podemos ver la bondad de Dios. ¿Por qué podemos ver la bondad de Dios? Porque Dios no me da ni acá a Abraham en cuanto a la heredad, ni acá en cuanto al pueblo de Israel en la permanencia de Canaán, solamente por darle. ¿Le pide o no le pide algo? Sí le pide. Pero ¿por qué decimos entonces que Dios es bondadoso? Si Dios pide algo, tanto acá como acá, ¿por qué nosotros hablamos de una bondad de Dios? ¿Alguien podría argumentarme eso? Lo hemos hablado muchas veces en los distintos pactos. Eso es correcto, pero ¿por qué es bueno Dios? ¿Cómo podría yo explicar más acerca de eso? La respuesta rápida es porque Dios no le debe nada a la criatura. Ningún bien el Señor le debe a la criatura. Cualquier cosa que el Señor prometa a la criatura, aun cuando le pida que sea obediente para obtener eso, es una bondad de Dios. Esto yo lo digo porque nosotros diferenciamos el pacto de obras, en donde se pedía obediencia para poder obtener los beneficios, y el pacto de gracia, que era recibirlos sin hacer nada, simplemente tener fe. Entonces nosotros dijimos, aún en el pacto de obras se ve la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué darle nada a sus criaturas. Absolutamente nada. Entonces, hermanos, el pacto sinaítico es el pacto que legisla al pacto abrahámico, que era el fundamento de la promesa, y legisla hacia adelante al pacto davídico, que es el que vamos a estudiar ahora. Yo quiero que vayamos y vamos a usar mucho la Biblia, así que por favor tengan a mano, porque voy a ir tirándole texto a ciertas personas para que lean. Te voy a pedir, por favor, Mauro, que busque Mateo 1:1, Lucas, Mateo 9:27, Mario, Mateo 12:22 al 23, Lili, Mateo 15:22, Dani, Mateo 20:30 al 31, Samu, Mateo 21:9, Paola, Mateo 22:41 al 46, Angélica, Lucas 1:30 al 33, Gerard, Juan 7:40 al 42, Mica, Romanos 1:3 al 4, Zoe, 2 Timoteo 2:8, Víctor, Apocalipsis 5:5 y yo Apocalipsis 22:16. Esos son todos los textos. Ahora vamos por orden. Yo quiero que escuchen cada texto que vamos a leer, presten atención. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Excelente. Hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy bien. Mateo 12:22 al 23. De vuelta, hijo de David. Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la multitud estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? De vuelta, hijo de David. Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Noten de vuelta el lenguaje. Hijo de David. Mateo 20:30 al 31. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente le reprendió para que callase, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 21:9. La gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al hijo de David, que viene en el nombre del Señor, hosana a las alturas. De vuelta, Mateo 22:41 al 46.
Fíjense, hermanos, leímos todos estos textos y hay un montón de otros textos que dejé fuera por factor tiempo, en donde el lenguaje hijo de David es totalmente natural en medio del pueblo. Y específicamente Mateo 22, 41 al 46 es un texto clave porque Jesús mismo hace la pregunta. Entonces, Jesús le pregunta a ellos, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Imagínense, hermanos, esa escena. El mismo Señor Jesús preguntando, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre Cristo? Es decir, estaba hablando del mismo. Y entonces ellos empezaron a hablar y el Señor le responde con una pregunta retórica que les deja en evidencia, diciéndole, ¿cómo es que si si Jesús es el Hijo, si el Cristo es el Hijo de David, David en el Espíritu dice al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y ellos no se atrevieron a decir ninguna sola palabra. Entonces, lo que yo quiero hacer, o lo que intento demostrar por medio de estos textos que acabamos de leer, es que podamos juntos mirar que este lenguaje era algo muy común, aún en el ciego, aún en el mudo, aún en la mujer cananea, aún entre los fariseos, aún entre los apóstoles, era algo muy claro para ellos. Entonces, nosotros podemos ir al Salmo 89, 3 al 4, lo pueden anotar, yo le leo, para poder ver que hay algo que comprender entonces acerca de esta frase o de este lenguaje, hijo de David. Salmos 89, 3 al 4 dice, he hecho un pacto con mis elegidos, lo he jurado a mi siervo David, tu descendencia estableceré para siempre y edificaré tu trono por las generaciones. Este salmo es bastante, este salmo es bastante claro y deja muy en alto el hecho de que se ha hecho un pacto con David, que se le prometió algo a David. Entonces, eso nos dice que todo el Antiguo Testamento, recuérdense, es revelación, ¿qué cosa? Pactual. Y todo el Antiguo Testamento, ¿de qué trata? De una historia. Esa historia, ¿dónde fue anunciada? En Génesis 3:15. ¿En qué versículo exactamente? Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros vimos que a partir de ahí, la Biblia empieza a desarrollarse en torno a esa promesa. Por ende, nunca más cuando agarremos el Antiguo Testamento vamos a decir, este libro o todos los libros del Antiguo Testamento están totalmente desconectados del Nuevo Testamento, sino que toda la Biblia trata con una historia y es la historia de salvación prometida en Génesis 3:15 por medio de aquel que vendría a poner fin a la simiente de la serpiente y traería la redención de aquella maldición que donde se nos fue dada en el pacto de obras. Nosotros habíamos dicho que el pacto de obras es universal, abraza a toda la humanidad. No hay nadie que pueda decir, yo nací inocente, me corrompieron las personas. Todos nacen en pecado. Y el propio David dijo esto, en pecado me concibió mi madre. Entonces, vimos también que el pacto noético vino a establecer ese fundamento de estabilidad. ¿Para qué? Para que esa promesa se pueda anunciar. Y nosotros habíamos leído en la confesión que dice que al Señor le agradó relacionarse con sus criaturas, y lo estoy parafraseando, por medio de pactos. Y Él anunció el pacto de gracia en la promesa y luego mediante pasos adicionales hasta su pleno cumplimiento en el nuevo pacto. Así que todo este tiempo que venimos estudiando, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico, estamos estudiando esos pasos adicionales que la confesión menciona. Dicho esto, hermano, quiero hacer una introducción a lo que es ya el pacto. Miremos, por favor, 2 Samuel 7, 1 al 11. Te voy a pedir, René, que puedas leernos 2 Samuel 7, 1 al 11. Hermanos, esa última frase es brutal. Así, entiendan el contexto de lo que estamos leyendo. David habitaba en una casa y él meditando, reflexionando, dice, ¿cómo puede ser que yo tenga una casa en donde vivir
Sin embargo, el tabernáculo, la presencia de Dios está en medio de tiendas. Hermanos, había muchísimas personas ahí habitando también en casas, pero fue David quien muestra el deseo de construir un templo. Y el Señor habla por medio de Natán. Me impresiona porque nosotros leemos que dice que el Señor traería estabilidad, le daría descanso de sus enemigos, y al último le dice, así también el Señor te hace saber que Él te edificará una casa. Hermanos, para alguien como David, que estaba teniendo en mente las profecías, recuerden, para ellos no era algo extraño indagar acerca del misterio del Mesías prometido. Era algo común en el lenguaje de ellos. Esta profecía, por lo tanto, es demasiado reveladora para David. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el pueblo se iba como encerrando, los idiomas se expandieron, lo cual hizo que la promesa se vaya a un solo pueblo, que era el pueblo hebreo? Luego vimos que ellos estaban siendo llevados a una tierra, una heredad, y iban a ser colocados ahí. ¿Y ahora qué podemos ver? Que la presencia del Señor, la cual habitaba en tiendas en el desierto y estaba moviéndose de aquí para allá, ahora establecía un lugar fijo. Solamente quiero hacer un paréntesis. Los judíos no entendieron esto. ¿Por qué? Porque para ellos el lugar físico era superior. Sin embargo, el lugar físico que anunciaba dónde sería edificado el templo, anunciaba una morada eterna. He ahí la frase al final, así también el Señor te hace saber que Él te edificará casa. Hermanos, nosotros somos piedras vivas con la cual se está construyendo un templo espiritual. Y la presencia del Señor está en medio de su iglesia. Por eso es tan importante la comunión con los santos. Porque si este tabernáculo espiritual hecho con piedras vivas es del Señor Jesucristo, ¿qué cuidado tenemos que tener en tratarnos unos a otros? ¿Qué cuidado tenemos que tener al mirar hacia otras congregaciones? Porque si ellos son del Señor, ellos son el pueblo del Señor. Entonces nosotros podemos ver que los judíos interpretaron esto como el lugar físico. Y hasta hoy en día ellos se lamentan en las ruinas de eso. Sin embargo, el propósito que tenía la historia de la salvación no era establecer un templo físico donde adorar. Ellos llevaron todo esto simplemente en una mera religiosidad externa y no en una religiosidad interna y bíblica, verdadera religión. Ellos tenían solamente su vista en las cosas que estaban pasando ahí y no eran capaces de ver cómo esto estaba anunciando algo mucho mayor. De manera que cuando nosotros leemos estos textos, tenemos que ver las tipologías que tenemos acá. El templo es tipológicamente la morada del creyente. Si nosotros lo traemos al Nuevo Testamento, la presencia de Dios, especial de Dios, ¿dónde está? Nosotros iniciamos siempre nuestro culto invocando esa presencia especial del Señor, porque creemos que esa presencia está en medio de la iglesia. Ahora, un día, nosotros estaremos con el Señor eternamente. Y en ese lugar vamos a poder deleitarnos en el Señor para siempre. Entonces nosotros podemos ver que la iglesia hoy es un lugar de refugio en donde nosotros conocemos más al Señor, nos deleitamos más en el Señor. Y la Biblia dice así, y disfrutamos de los poderes del siglo venidero en este presente siglo malo. Hermanos, de manera que la Biblia no es un libro que tengo que seccionarlo y decir, esto no era para nosotros porque esto era para los judíos, acá es para nosotros porque acá sí ya está Jesús. No, la Biblia trata de la historia de Cristo desde el principio hasta el final. La Biblia trata con un descendiente que heredará un lugar, un reino en donde Él va a entronizarse, va a sentarse y va a reinar. Cristo hoy está reinando. Aunque ese reino todavía no se consumó, un día se va a consumar, pero ese reino ya fue inaugurado. Y Cristo hoy está a la diestra. Estoy diciendo esto, hermanos, porque es importante mirar que esto no es simplemente historia y decir, sí, el reino de Israel, sí, el templo, sino tenemos que poder escarbar y ver cómo estas cosas tenían relación con lo eterno. ¿Se acuerdan de la definición que yo di de tipología? Que
tiene la capacidad de ser una cosa y a la vez relacionarse con lo eterno. Nosotros habíamos visto por medio de aquella roca de donde ellos bebieron, y el apóstol Pablo toma esa expresión y dice, la roca era Cristo. ¿Cómo, Pablo, la roca era Cristo si la roca era una roca? Y ahí salió agua. ¿Cómo me decís que la roca era Cristo si literalmente era una roca? Porque Pablo está trayendo el lenguaje pactual y está trayendo la interpretación correcta, y el Espíritu Santo está interpretando correctamente el Antiguo Testamento. Entonces él habla en esos términos y dice, ellos estaban bajo la nube con el fuego y bebiendo de la roca, la cual era Cristo. Ese lenguaje era tan importante. Y yo les había dicho, ¿se acuerdan de la profecía en Daniel? En donde muestra esa estatua que tenía bronce, en parte era de hierro, en parte de barro cocido, y una piedra cayó sobre el pie y lo desmenuzó. Y nosotros podemos ver que esa piedra anunciaba un reino que pondría fin a los reinos que estaban en ese momento. ¿Y cómo arranca el Nuevo Testamento? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es la roca y roca que hace caer. Cuando nosotros leemos esas cosas en la palabra, nuestra mente estalla porque decimos, qué sabiduría del Señor de poder hablar en estos términos literales y a la par que eso tenga su significado en lo eterno. La Biblia es un libro apasionante que relata una historia viva que nosotros cuando la leemos, hermanos, debemos deleitarnos. Pero quiero que miremos ahora Deuteronomio 12, 8 al 12. Te voy a pedir, por favor, Mauro, si puedes leer. Deuteronomio 12, 8 al 12. Fíjense, hermanos, cómo ya ahí se anuncia lo que más tarde se concretaría como el deseo de David de edificar casa al Señor. ¿Quién puso ese deseo en David? El mismo Señor que había hablado y que había prometido que el lugar que Él escogiere para habitar, ahí el pueblo traería sus ofrendas. Entonces el deseo de David es un antecedente, o mejor dicho, un cumplimiento de esa promesa que ya se había dado de tener un lugar centralizado en donde el Señor iba a establecerse. Ahora, entremos de lleno a lo que es el pacto en sí. Segunda de Samuel 7, 8 al 17. Voy a pedir a Gerard, 7, 8 al 17. Vamos a ir rapidito porque, Toda esta visión así habló Natanael. hermanos, ahí está contenido la médula del pacto. ¿Por qué? Porque el Señor primeramente le dice, acontecerá que cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, que estableceré después de ti, con tu descendencia, a uno que saldrá de tus entrañas y él me edificará casa. ¿De quién estaba hablando ahí? De Salomón, correcto. En el sentido directo, literal, está hablando de Salomón. Pero en el sentido espiritual, está hablando de Cristo. Él edificaría una casa y él afirmaría su trono para siempre. Y acá quiero que presten atención para poder comprender que estamos ante una... Déjenme pensar cómo les digo esto. De vuelta estamos ante una dicotomía. ¿Por qué? Porque en el sentido literal, Salomón sería quien edifique casa. Eso es correcto, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue así. De hecho, tenemos todo el detalle de ese templo, cómo fue. Pero eso anunciaba o hacía una tipología, ¿se acuerdan? Sombras, imágenes borrosas con las cuales se anunciaba y se predicaba en medio de ellos el Evangelio. Esa promesa de que Salomón edificaría una casa, un templo, a la par tenía relación con esa casa que hoy el Señor va construyendo con las piedras vivas en un reino que no tendrá fin. Entonces nosotros estamos ante un pacto que tiene una parte terrenal, una promesa terrenal nacional y una promesa eterna. De vuelta, estamos ante un pacto que tiene una promesa terrenal, nacional y una promesa eterna. ¿En qué sentido es la promesa terrenal nacional? Uno de los hijos de David edificaría el templo y se establecería su reino. Y eso implica que no podía ser de otra tribu, sino con la tribu de Judá. Eso se había anunciado ya en el pacto abrahámico, cuando nosotros vemos que Jacob ora por sus hijos y ahí se establece el cetro de Judá, que nunca será quitado. Vemos cómo ahora
esa promesa que se dio allá, ahora estaba siendo más clara y ahora ya era: David, contigo va a ser y con tu descendencia. No vas a ser vos el que me edifique la casa, va a ser un hijo tuyo, va a ser Salomón. Entonces ya la promesa ahora empieza a ser mucho más clara, porque ahora ya podemos ver que no era con Saúl, era con David. Y recuerdan lo que yo les dije, el pueblo pedía un rey y el Señor les dio a Saúl. ¿Por qué? Porque ellos pedían un rey como las demás naciones. Y lo que nosotros vamos a ver hoy, que el tipo de rey que el Señor estaba queriendo establecer en medio de su pueblo no era ese tipo de rey que ellos veían en las demás naciones. Así que este pacto entonces ahora empieza a ser claro que la cabeza federal, ¿quién es? Muy bien, David. Y acá está la pregunta importante para poder comprender aún más. ¿Y con quiénes? Porque David es la cabeza federal. ¿Es la cabeza federal una definición rápida? ¿Quién me puede dar de cabeza federal? Sencillo. El representante, correcto. David entonces es el representante. ¿A quién representa? Es la pregunta. En primer lugar, a sus hijos. Y les voy a explicar por qué. Porque el reino no podía ser tomado por otra tribu. No podía ser tomado por otra familia. La promesa era específica: será tu descendiente el que me edifique casa y con tu descendencia voy a establecer mi reino. Entonces David, en primera instancia, representa a sus hijos. Nosotros vimos también que hay un patrón de elección también en medio de sus hijos. No me voy a detener a entrar en eso, pero eso es evidente a la hora de leer, que también podemos ver el mismo patrón que vimos en el pacto abrahámico, que vimos en el pacto noético, también se aplica con David. No era cualquier hijo de David, era aquel a quien el Señor escogía, pero la promesa o lo que representaba a David tenía que ver sí o sí con su descendencia. Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Si nosotros vemos el texto que hemos leído de 2 Samuel, ¿qué iba a pasar con el hijo de David que desobedeciere al pacto? Sería castigado, correcto. Entonces, si él cometía iniquidad, el Señor lo azotaría con vara de hombres. Y eso era una sanción que se establecía. Pero la misericordia, y esto es un aspecto muy importante de la promesa, pero la misericordia no se apartará de él como se apartó con Saúl. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, esta es la pregunta muy importante también. ¿A qué pacto hace referencia? ¿Está hablando en un sentido directo del pacto que se le está prometiendo a David o está haciendo alusión a algo que se tenía que cumplir a cabalidad? Evidentemente está hablando de este pacto. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante, el lugar en donde el Señor iba a establecer su morada, ese lugar debía ser guardado. ¿A qué le recuerda eso? ¿Alguien me puede decir a qué le recuerda eso? Voy a repetir. El lugar donde Él establecía para su presencia debía ser guardado. Exacto, Edén. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en el pacto de obras dijimos que Edén era un tipo del templo, de la morada de Dios? Y nosotros podemos ver cómo ese desarrollo no tenía su finalidad en el templo que construyó Salomón. Aunque anunciaba ya y ya mostraba esa figura de vuelta al templo, de Salomón es una figura que anuncia ¿qué templo? La iglesia. Pero de vuelta a la iglesia, ¿qué es? El templo con piedras vivas con las cuales se está edificando una casa para morar ¿en dónde? En la presencia del Señor, en donde Él estará con nosotros y Él será por siempre y para siempre nuestro. Entonces la Biblia nos relata y nos va mostrando el desarrollo de cómo se iba dando esto. Así que el pacto que debían de guardar los hijos de David era el pacto sinaítico. Por eso yo les decía al inicio que el pacto sinaítico es muy importante porque legisla o establece lo que se anuncia acá y legisla también para adelante en lo que se anuncia en el reino de Israel. Ahora, nosotros vemos que la misericordia no se iba a apartar
de la casa de Israel, aun cuando ellos pecaren. O sea, el reino no iba a ser quitado, pero el rey sería castigado si no cumpliere con el pacto. Eso es muy importante. El rey iba a recibir el castigo y nosotros vamos a ver que lo recibieron, pero la misericordia no se iba a apartar, seguiría siendo con la descendencia de David. Y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. Ahora miremos la respuesta de David, 2 Samuel 7, 18 al 29. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Fíjense ese lenguaje. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y de la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Impresionante la oración de David. Él realmente comprendió aquello que el Señor estaba revelando. El pacto davídico es un pacto esencial porque la promesa se hace ahora muchísimo más clara. Por eso el lenguaje del Nuevo Testamento: hijo de David, porque el Cristo tenía que ser un descendiente de David. Así que esa pregunta que el Señor les hizo a los fariseos, ese lenguaje que nosotros vemos en el ciego, en la cananea, todo eso que vemos ahí en el Nuevo Testamento demuestra que en este pacto se trajo muchísima más claridad de dónde vendría Cristo. Con esta oración nosotros podemos resaltar la humildad, la gratitud y la alabanza que tenía David por haber escogido a él para esto. Hermanos, de vuelta, el patrón no es Israel como un pueblo nacional. El patrón no es el hijo o los hijos de David, sino el hijo de David. Entonces la pregunta que el Señor le hace a los fariseos cuando les dice: ¿cómo es que David le dice Señor si es su hijo? Es para que ellos puedan entender y puedan razonar que esas promesas, por un lado, eran promesas terrenales, nacionales, que debían de cumplirse. El pueblo debía de tener reyes que se sienten en el trono, y estos reyes debían de venir directamente de la descendencia de David, pero había un descendiente. ¿Se dan cuenta que es el mismo lenguaje que utilizamos en el pacto abrahámico? Cuando le promete Dios a Abraham un descendiente, y recuerdan que dijimos, Abraham no podía tener hijos. Su esposa era estéril y era de avanzada edad. Y ellos, cuando reciben la promesa, se ríen de eso, porque ¿cómo puede ser que yo tenga un hijo siendo ya bastante de edad avanzada? Entonces el Señor le dice: vas a tener. Y le promete ¿a quién? A Isaac. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Gálatas y nosotros vemos al apóstol Pablo hablando, ¿qué dice él? Cuando decía a tu descendencia, a tu simiente, estaba hablando de Cristo. Y nosotros hicimos todo un desarrollo de por qué Pablo decía eso. De igual manera, acá estamos ante un lenguaje similar, una promesa terrenal, nacional, que anunciaba lo eterno. Estamos ante un lenguaje de sombra y sustancia. Y eso es muy importante entender. Quiero avanzar en ver la doble naturaleza, líneas de reyes a través de Salomón que proporcionan la cabeza federal del pacto
mosaico o sinaítico. Como le va al rey, le va al reino. Hermanos, esto nos muestra que el pacto davídico establece esa cabeza federal que aquí faltaba. Y ahí vamos a ir comprendiendo mejor por qué el rey no podía ser un rey como las demás naciones. Tenía que ser un rey que guarde la presencia del Señor. El templo era muy importante. ¿Recuerdan, así los que ya pasaron, hicieron una lectura por los detalles del templo, la cantidad de oro que había en el templo? Los enemigos de Israel entraron y saquearon al templo. Sí, pero ¿en qué momento ocurrió eso? Cuando el pueblo se apartó, el rey se apartó, el rey desobedeció, el Señor quitó su presencia de ahí y los enemigos empezaron a codiciar el oro de ese lugar y saquearon todo lo que había ahí. Entonces podemos ver el patrón una y otra vez. Y cuando leamos Jueces, esto es claro. ¿Por qué? ¿Qué es el patrón en Jueces? No había pues rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿eso por qué era así? Para que Israel pueda darse cuenta que ellos necesitaban un rey. Y el Señor les da a Saúl, pero para que también puedan ver que no era cualquier rey el que necesitaban. Tenía que ser un rey capaz de guardar la presencia del Señor. La necesidad del pacto es lo que le estaba diciendo. Una tribu es desobediente, Dios permite que un poder extranjero lo oprima, Dios levanta a un libertador y una de esa tribu, y esa tribu es restaurada. Nosotros podemos ver con quién, el patrón en Jueces, Sansón. Era un libertador, ¿se acuerdan? ¿Cuál era su propósito? Exterminar a los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo estaba sumido en la desobediencia y el Señor levanta un libertador. Este es un libro, hablando de Jueces, de rebelión y liberación fragmentada y parcial. Este patrón se repite una y otra vez. El Señor levanta a Gedeón, el Señor levanta a Sansón, el pueblo se vuelve a rebelar, el Señor levanta a otro libertador, el pueblo vuelve a pecar, el Señor levanta, y ese es el patrón que se repite una y otra vez. Por eso decimos es un libro de rebelión y de liberación fragmentada y parcial. No hay centralidad, no hay un liderazgo, ni cohesión en la nación, y hay una afirmación muy importante en Jueces, que es cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que Israel necesitaba entonces era alguien que guardara la ley de Moisés para la nación, trayendo bendición y liberación a todos los hijos de Abraham. De tal manera que cuando nosotros leemos el libro de Reyes, ¿qué es lo común que encontramos en ese libro? Una y otra vez, en cada capítulo. Y de tantos años era el rey fulano cuando empezó a reinar, e hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Y el Señor le sacó el trono. Y de tantos años se levantó otro rey. Era fulano cuando empezó a reinar. Hizo lo correcto delante del Señor. Y trajo bendición al pueblo porque destrozó los lugares edificados a Baal. Puso fin a la idolatría y llevó de vuelta al pueblo a la adoración. Se dan cuenta que el rey, y presten mucha atención a esto, tenía una función sacerdotal, aunque él no era un sacerdote. Su función era guardar el tabernáculo, la presencia de Dios. Entonces, ese es el patrón que vemos una y otra vez. La responsabilidad del rey era vigilar el santuario. Primera de Reyes 8, 27 al 29 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo, hará sobre este lugar. El templo tenía la presencia especial de Dios, por ende, eso debía ser custodiado por el rey. ¿Se dan cuenta que esto no tenía nada que ver con los reyes de las otras naciones? Era un rey que tenía que guardar la presencia del Señor obedeciendo al pacto mosaico. Escuchen lo que dice Sam Renningham sobre esto. Pero en cuanto al rey, debe mantenerse puro el culto a Dios. La pureza del culto del templo es su preocupación y responsabilidad. La historia de los reyes desde Salomón en adelante consistentemente hace de esto el punto de inflexión de si un rey hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. La pregunta siempre se dirige a si purificaron la tierra de la idolatría y guiaron al pueblo a la adoración santa. La construcción del templo no era la única preocupación del rey. Custodiar el templo de Dios
era la principal responsabilidad del rey. La realeza israelita, por lo tanto, tiene una función sacerdotal. El rey no era sacerdote, pero la pureza del culto y del templo de Dios eran en su máxima preocupación. Era aquello que el rey tenía que custodiar y mantenerse enfocado en eso. Pero ahora también miremos lo que dice Renningham acerca de la cabeza federal. La cabeza federal es un aspecto integral del establecimiento de pactos en la Biblia. Dios pacta con una persona en nombre de muchos. Eso es lo que explicamos acerca de la cabeza federal. En el pacto davídico, David es la cabeza federal de sus hijos. Solo los descendientes de David tienen derecho a este pacto porque solo ellos están bajo su jefatura federal. Pero la jefatura federal de sus hijos o sobre sus hijos no es la preocupación de este punto. Más bien, el rey davídico es designado como cabeza federal del pacto mosaico. Explico esto de vuelta. Era únicamente un descendiente de David el que podía tomar el trono y sentarse en él. Sin embargo, ese no era el aspecto principal del pacto. Esa era la condición o lo que el Señor había prometido o establecido con la casa de David. Lo principal era que el rey davídico era designado como una cabeza federal del pacto sinaítico, lo cual nos dice que él debía guardar la ley por el pueblo, llevarlos a ellos hacia la adoración, quitar todos los lugares edificados para la idolatría y establecer la pureza del culto a Dios. Qué interesante, hermanos, cuando relacionamos esto con el nuevo pacto y podemos ver dónde esto se cumple. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los pastores son los príncipes que el Señor coloca en las iglesias para que puedan enseñar, instruir a su pueblo. Pero la responsabilidad de guardar y de velar por la verdad es de toda la iglesia, no solamente del pastor. De vuelta vemos un patrón ahí. El pacto mosaico tenía un mediador, Moisés. Él era un mediador. Por eso dijimos que Moisés era un tipo de Cristo. Y esto es muy importante para luego entrar al pacto de redención. Moisés era un mediador, pero no era un representante, no era una cabeza federal. ¿Cómo podemos ver eso? Porque cuando el Señor le dijo a Moisés que habla la roca y él la golpeó y por su desobediencia no entró a Canaán, el pueblo no fue castigado también. El pueblo no sufrió la desobediencia de Moisés, solamente Moisés. Así que el pacto davídico estableció a los herederos de David como representantes o jefes federales del reino. No solo deben guiar al pueblo con ejemplo y rectitud y observancia de la ley, deben presentar al pueblo en su observancia de la ley. Deben representar al pueblo en su observancia de la ley. Esto significa que si el rey es justo, el pueblo es bendecido. Si el rey es malvado, el pueblo es maldecido. Como le vaya al rey, así le irá al reino. Este es el testimonio consistente que nosotros tenemos con el registro en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas. Los reyes justos trajeron bendición a la tierra, los reyes malvados trajeron maldición a la tierra. Hermanos, yo creo que no voy a poder terminar, aunque me faltan solamente 2 hojitas. Podemos cerrar por la tarde. Me gustaría así dejar este espacio para hacer preguntas. Así que abro este tiempo y a la tarde, cuando retomamos nuestro estudio, vamos a terminar el pacto davídico y vamos a ver el pacto de redención. Así que hasta acá quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Yo diría así. David habló de muchas cosas que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se vuelven una revelación muy importante. Por ejemplo, respecto al Mesías, que su alma no vería corrupción. Es una gran revelación, porque quiere decir que entonces ese Mesías que iba a venir no iba a permanecer en un estado de muerte. Entonces, esa profecía traía mucha revelación. El hecho de que sea con la casa de David y que era un vástago de Isaí el que va a brotar y el reino eterno también anuncia mucho más luz. Así que yo diría, sí, mirando un poco todos los pactos que hemos estudiado, David tenía mucha más revelación. Y el pacto davídico es clave para que se pueda desarrollar con más exactitud toda la promesa que venía siendo anunciada. Entonces nosotros podemos ver
en muchísimos salmos, como el Señor, por ejemplo, te digo un salmo, el Salmo 22, anunciaba los sufrimientos del Mesías. Entonces, esa revelación no estaba explícitamente en la palabra del Señor a lo largo del pacto noético, el pacto abrahámico, pero cuando llegamos a los salmos, nosotros encontramos el Salmo 22 puntualmente, que habla acerca de los sufrimientos y cómo el Hijo sería abandonado por el Padre. El Salmo 23 también nos da una claridad mucho más de cómo sería ese Mesías, sería un buen pastor, cómo trataría con las personas. O sea, sí, definitivamente el pacto davídico trajo mucha más revelación. Los salmos están plagados de profecías mesiánicas. Así que sí. Qué buena pregunta. Hoy nos toca justamente repasar la pregunta 39, creo, del Catecismo, que dice cuáles son los beneficios de la justificación. Y yo venía meditando esta mañana en eso, porque dice que uno de los beneficios es la seguridad del amor de Dios. Entonces, definitivamente, y quiero ser muy cuidadoso acá, porque yo no estoy queriendo decir con esto, pueden pecar y hagan lo que quieran. Si quieren adulterar, adulteren, hagan lo que se les dé la gana, porque total, si el Señor los justificó, el Señor les ama. Esa no es la idea de lo que quiero decir. Pero cuando el Señor regenera a un hombre y le da un nuevo corazón, la Biblia dice que quita el corazón de piedra, un corazón no receptivo a su palabra, y pone un corazón de carne, y pone su espíritu en él, y le hace andar en sus estatutos. Y nosotros vemos que esto es un acto soberano de Dios. Nosotros podemos responder sin ninguna duda que aquel corazón regenerado es aquel corazón conforme al corazón del Señor. Ahora, cuando nosotros miramos el desarrollo canónico, miramos todas las escrituras en el Antiguo Testamento y vemos que en ese contexto se dice de David que era conforme a su corazón, ¿cuál es el contexto literal inmediato ahí? ¿Quién estaba en escena en ese momento? Saúl. ¿Y Saúl qué fue? Desechado. Entonces, en ese contexto es que el Señor habla de un hombre conforme a su corazón. ¿En qué sentido? En que él sería el rey obediente, en que él sería el rey con el que el Señor entraría en pacto y de él vendría el Mesías. Entonces, el Señor mira con desagrado el pecado y no tenemos que dejar de pensar en eso. David recibió justa retribución por su pecado. Pero sin embargo, el Señor había regenerado a David, por supuesto que sí, había regenerado. Entonces hay que mirar el sentido literal específico que estamos teniendo ahí, que es Saúl, el cual es desechado, perdón, y David, el cual es llamado para cumplir el propósito del Señor y establecer un reino con él, pero también tenemos que ver el corazón regenerado, que todos aquellos que hoy somos salvos en virtud a la fe en Cristo Jesús, tenemos. Entonces el Señor se agrada de nosotros y esa justificación trae consigo muchas promesas y seguridades que hoy vamos a estudiar antes de empezar el culto acerca de cuáles son esos beneficios de la justificación que tienen todos aquellos que por la fe se acercan a Cristo. Adelante. Y en cuanto al pacto con los hijos de David, Sí. ¿cómo queda cuando dice que la espada no se apartará de tu la problemática que yo por el tema de Namán y todo, o sea, no se apartará del problema de tu casa? ¿Cómo cuadramos ahí? ¿Te referís a lo que ocurría en medio de la familia de David después de ese anuncio? Y en un sentido, eso fue tal cual lo que ocurrió. El Señor prometió que así iba a ser y así fue. Se trata de un historial de persecuciones, de guerras, vamos a decir, de la maldición que el Señor trajo sobre esos hombres. Y esto es muy importante también ver que muchos de ellos no habían sido regenerados por el Señor. Entonces, no entiendo muy bien la naturaleza de la pregunta, pero si me preguntas si eso fue así, sí fue así. El Señor cumplió eso. Yo sé que por ahí algunos toman esa profecía como diciendo, sí, lo que está pasando en Israel y todo esto es la guerra, que entiendo que algunos lo interpretan así. Y hoy con todo lo que amanecimos escuchando, la gente está muy enfocada en eso ahora. Entonces es como que sí, lo que está pasando en Israel es importante porque Israel, lo que este pacto nos ayuda a entender es que no es así, hermano. Israel no es ni el reloj profético de Dios, ni tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Israel porque entonces va a venir el Señor. No tiene nada que ver. El Señor hoy tiene un pueblo y su pueblo
son todos aquellos que fueron regenerados y lavados por la sangre de Cristo. Entonces no hay que tener temor de las cosas que están aconteciendo, aunque todas esas cosas que están aconteciendo están soberanamente en las manos del Señor y nada ocurre sin su consejo. Esas cosas no determinan el futuro de la iglesia. Sí. Bueno, Eso es muy importante porque la pregunta es cómo ellos, y es muy lógica la pregunta, cómo ellos anunciaban que le llamaban el hijo de David. ¿Qué tenían? Cuando nosotros entremos al pacto de redención, pero ya me adelanto a responder, nosotros vamos a ver que habían profecías específicas sobre el Mesías. Y eso demuestra lo que yo siempre digo, porque a veces tendemos a pensar que todo Israel estaba corrompido y que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es como la prueba literal de que todos rechazaron al Señor. Y eso no es así. Había muchos judíos que creyeron en el Señor, los discípulos, muchos de ellos. Entonces, cuando vos mirás ese pasaje o esos pasajes en el Nuevo Testamento, es importante mirar por ejemplo, en Isaías, el canto del Mesías, que anuncia aquel pacto de redención que se hizo en la Trinidad. Y ese consejo en donde el Padre dice, pondré en él mi espíritu. Y se acuerdan también una de las cosas que el Señor leyó en la sinagoga, cuando dice que le dieron el rollo para que él lea, y él abre el rollo y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios, y empieza a decir, ¿para qué? Entonces, esas profecías eran conocidas por los judíos. Ahora, me voy a remontar a un hecho específico que yo creo que sí tuvo una revelación muy fuerte, y es cuando el Señor es presentado en el templo. Ahí sí me parece a mí, y podemos revisarlo más y debatir más, pero yo veo ahí una revelación muy clara cuando Simeón abraza al niño y dice, gracias Señor, porque has permitido que mis ojos vean al Mesías. Y la Biblia dice que creo que después de eso él partió con el Señor y murió, ¿verdad? Entonces, hay puntos que son realmente una revelación para mí, pero otros puntos, y eso explica por qué un mendigo, y de vuelta, qué interesante es mirar el patrón del pueblo de Israel como nación, hablando en un sentido nacional. Todos conocían de alguna manera la ley del Señor, sabían, pero no la obedecían, ellos se apartaban de esa ley. Y muchos de ellos al ver a Cristo y refrescar esas profecías decían, verdaderamente tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro o a los discípulos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y él responde, y él le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne y sangre. ¿Está diciendo ese texto que Pedro no tenía conocimiento de las profecías mesiánicas? En ningún caso está diciendo eso. Pero el Señor en ese momento le dice a Pedro, tu corazón fue regenerado y esto el propio Espíritu Santo te lo reveló. Entonces, ¿cuál fue el instrumento que el Señor utilizó para eso? Esa es la pregunta que tenemos que debatir. Entonces yo diría, evidentemente, todas las promesas que se hicieron acerca del Mesías era el instrumento que el Señor utilizó para obrar esto. Y esa obra era una obra de regeneración. Por eso el Señor le dice, esto no te lo reveló carne y sangre. En ningún momento está diciendo que Pedro no tenía ningún conocimiento y de la nada, boom, simplemente creyó. Sino que el Señor utilizó el instrumento que era el Antiguo Testamento, las promesas mesiánicas, las profecías, para en ese momento revelarle a Pedro quién era él. Muy bien, hermanos. Si no hay más preguntas, vamos a orar. Dani. Todas estas cosas que pasan para ellos es señal de que viene Cristo. Sí. En primer lugar, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no deberíamos de estar indagando acerca de qué día será eso. En el sentido de que, mira, según lo que dice acá, en tantos años va a venir el Señor. Me parece que es totalmente una necedad hacer eso. Lo que la Biblia sí dice, que nosotros debemos vivir preparados, como si este fuera el último día, el día de nuestra redención. Entonces la iglesia dice siempre, Maranata, el Señor viene pronto. Entonces, puntualmente, eso no quiere decir tampoco que nosotros no vamos a estudiar los acontecimientos escatológicos, o sea, el fin de los tiempos. Por supuesto que vamos a estudiar. Llegará un momento en que, como iglesia, el día de mañana, vamos a estudiar y vamos a entrar en ese aspecto. Y ahí vamos a ver un montón de cosas que nos va a ayudar a tener una esperanza, o mejor dicho, que nos va a ayudar a guardar con una esperanza la venida del Señor. Pero no tiene que haber en nosotros ese deseo de misticismo, de entender qué día va a ser,
¿Cómo va a ser? ¿Va a ser de mañana? No, porque no podemos cantar la canción que dice cuán gloriosa será la mañana porque nosotros no sabemos. O sea, hay un montón de cosas en las que nos gusta a nosotros no me viene la palabra ahora de eso, pero como el amarillismo, ahora nos gusta indagar mucho en esas cosas. Y lo que sí nosotros debemos hacer es comprender aquello que el Señor reveló acerca de los acontecimientos finales, que yo creo que la Biblia es muy clara acerca de esas cosas. Ahora, el día y la hora, nosotros no lo sabemos. Entonces, estudiar esos pasajes que vos citás es muy importante para poder entender qué estaban enseñando esos pasajes. Si tenían como propósito que el pueblo del Señor tenga como una especie de relojito ahí que le diga, si esto ocurre, esto viene. No, no lo veo yo así. Lo cual no quita que nosotros, cuando enseñemos escatología, tengamos que responder objetivamente qué, por ejemplo, esperamos ante la venida de Cristo. Esas cosas podemos responder. ¿Qué esperamos? Yo espero muchas cosas que creo que tienen que ser cumplidas antes de que venga Cristo. Ahora, eso es un estudio muy, muy importante que tenemos que hacer y también muy específico y que tenemos que estudiarlo a detalle. Vamos a orar, hermanos, así nos preparamos para iniciar el culto. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos ayudado en el desarrollo de este estudio. Señor, que estas palabras que hemos hablado, que hemos repasado, que hemos aprendido, no sean quitadas de nuestra mente, sino que podamos seguir meditando en ellas, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es insondablemente sabia, Señor. Es profundo, Señor. Todas las cosas que encontramos en ella son para el alimento de nuestra alma, Señor. Ayúdanos y prepara nuestros corazones para que podamos tener este tiempo de adoración, Señor. Guíanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.